Bien, amigos, bienvenidos una semana más aquí a Curiosidad TV, a este programa de periodismo de investigación. Hoy vamos a hablar de un tema triste, en la España de las dos orillas, la España del bien el mal o el mal el bien, el que un hermano mataba a su padre o un hijo mataba a un abuelo. Hablamos de esa España del 36 al 39, en la España de la Guerra Civil. Una España la cual dominaron los campos de castigo donde se fusilaban personas simplemente por pensar diferente. Tanto rojos como nacionales. Aquí no estamos para discriminar a nadie ni para culpar a nadie. Estamos hablando de vidas humanas, vidas con padres, con hijos, con sobrinos, con hermanos, que nunca más volvieron a ver a esa familia entrar por su casa. ¿Dónde se deportaban normalmente si no se fusilaban en las cunetas? Ya digo, tanto rojos como nacionales, porque también hubieron víctimas nacionales, como fue en Paraguay, donde más de 3.000 personas perdieron la vida. Y puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, o los miles de republicanos que todavía duermen en las cunetas. Una masacre nacional que llenó España de lágrimas, de sangre, de rabia y que todavía hoy, a día de hoy, 80 años después, todavía existe ese odio entre unos y otros. La España de las dos orillas. ¿Por qué hemos mezclado esto con el campo del Real Madrid, el antiguo estadio de Chamartín? Pues precisamente por eso, con el estadio del Real Madrid, donde se ubica hoy el Santiago Bernabéu, allí se fusiló mucha gente, porque aquello era un antiguo campo de concentración franquista. Hoy vamos a hablar de los campos de concentración, los que hay por toda España. Por ejemplo, los que habían, por ejemplo, en Aragón. En Aragón había muchísimos, había campos de concentración de Binéfar, del año 38 al año 39, los campos de concentración de Voltaña, el de Jaca, el de Monzón y muchos más que seguramente desconocemos. Y eso solamente en Aragón, pero en el resto de España, en Baleares, por ejemplo, había las famosas playas de la muerte, donde se dejaba morir a la gente a las orillas de la playa sin ningún tipo de ropa, ya fuera invierno o verano, durmiendo la gente entre muertos, descomponiéndose. Una verdadera historia que nunca más debe sucederse. Una guerra entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre hombres y mujeres, que nunca más se pudieron volver a abrazar, volver a querer o volver a rehacer sus vidas con tranquilidad. Hablamos de esta tenebrosa España negra. Y para eso tenemos a nuestro amigo, a Juan Carlos Chávez, quien hablaremos de eso, de los campos de concentración y esa miserable España que inundó de lágrimas toda nuestra península. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, exactamente. Bastante, bueno, sigue siendo y seguirá siendo nuestra historia negra, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, coges un libro de historia y tienes la historia de la guerra de la independencia, bueno, pero son dos bandos. En realidad ahí estás hablando de dos familias, ¿no? Que se reparten el botín que es España en el siglo XIX, el siglo XVIII. La Reconquista, por ejemplo, ya estamos hablando de 1000 años atrás, prácticamente, ¿no? 1500 años que estamos hablando de la Reconquista. La guerra de Cuba, que fue una guerra patrocinada por Estados Unidos Estados Unidos. para culpar a España y las Filipinas cuando se habían hundido ellos del mismo barco, se había un accidente, y se Sí, culparon a correcto. España para conquistar las Filipinas. Bueno, Y entonces, pues, para nosotros, o sea, realmente, y he tenido he tenido la oportunidad de ver esa realidad que todavía sigue existiendo, porque las heridas no dicen que la verdad que con la democracia las cicatrices se curaron, no se curó, ni mucho menos, porque yo, por ejemplo, como investigador de fenómenos anómalos, bueno, pues yo tengo habitualmente, cuando son casos privados,
pues habitualmente están los acuerdos de confidencialidad. Te digo de verdad, al día de hoy, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de una casa, más o menos se puede capear el temporal, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un pueblo, y si ese lugar, por ejemplo, ha tenido sus momentos en el pueblo, te dicen, en el acuerdo no puedes, o sea, no se puede sacar a la luz nada que tenga que ver con esto. No, no, te echarían encima. Te echarían encima. Claro, claro, Hay, no, no. Y aparte, hay un tabú increíble en los pueblos, sobre todo los pueblos entonces, pequeños, ¿eh? y, y bueno, yo lo he vivido también, ¿no? O sea, bueno, me lo han explicado, yo era muy pequeño, pero ¿quién no tiene los recuerdos yo, por ejemplo, los recuerdos con mucho cariño, sigo teniendo mucho cariño y mucho recuerdo a mi abuelo, una persona que se casó, no se casó, sino que se divorció cuando la República y se juntó con la que en ese momento era su amante, pero bueno, hicieron vida juntos en un lugar de España, del sur de España, y resulta que, claro, pues, ¿qué ocurre? Bueno, pasa esto, está en una zona en la que los nacionales ganaron rápido, o sea, ganaron en días, y empezaron las represalias, ¿no? Y mi abuelo, pues bueno, mi abuela me lo explicaba, me decía que lo más habitual en aquel entonces era, te venía la Guardia Civil y decía, fulanito, vente que queremos hablar contigo. Se lo llevaban y al día siguiente a lo mejor aparecía en una cuneta con un tiro, o sea, le habían arrojado un tiro y a tomar por saco. Y mi abuelo, un día en concreto, pues él tenía que hacer el recorrido siempre, ¿no? Porque él era el pescadero del pueblo. Y entonces tenía que ir a la ciudad todos los días a la lonja, o cada 2 o 3 días, en aquel entonces, pues él no había bicicletas, os digo, no había furgonetas, ¿no? Se llevaban los triciclos estos que tipo furgoneta pequeñita, y entonces con eso pues traía el material que se vendía luego en la pescadería. Claro, en el recorrido hasta la ciudad, pues él estaba acostumbrado a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, que él iba para la ciudad, pues encontrarse a fulanito o menganito en el arcén, por ahí tirado, en la cuneta. Y un día cogen, y él, claro, tenía miedo porque, claro, él no estaba casado. Y cogen y menos mal que el cura del pueblo, como no hubo la represalia hacia los curas, que habían vencido rápidamente el bando nacional, digamos, pues como se conocían de hacía años, y aunque él no era un aférrimo religioso, pues el cura le dijo, mira, lo vamos a arreglar de tal manera que vamos a firmar aquí como que en el libro de la iglesia consta como que estáis casados. Si dicen algo de que es que en el registro no estás registrado, que bueno, que eso será cosa del registro, que han cometido un error. Dice, pero aquí vamos a arreglarlo. Le arreglaron los papeles y aún así, una noche viene la Guardia Civil y le dice, Paco, acompáñanos que queremos hablar contigo. Y mi abuela lo explicaba siempre y decía, no sé lo que pasó. Dice, pero esa noche, a las 3 o las 4 de la mañana, apareció por casa, no lo habían matado. Se ve que le habían caído en gracia, porque mi abuelo era graciosete, o sea, era conocido, era simpático y tal. Y supongo que en relación a alguna cosa de estas, de su estado y tal, pues lo habían llamado. El único problema fue que a partir de ese día no llegaba a casa, o sea, él trabajaba, eso sí, pero en cuanto terminaba cerraba la pescadería, se iba al bar,
se ponía como una cuba y venía para casa. Suerte que era el típico borracho simpático. No le gustan los follones ni nada, ¿no? Y me acuerdo, yo era pequeño, pero yo me acuerdo de mi abuelo, por ejemplo, llegar con cuidado, abrir la puerta, entrar para adentro, me decía, hola, ¿qué tal? Y se oía a mi abuela decir, Paco, ¿cuántas han caído hoy? Y decía, Carmela, hoy solo 30 y 10, como hablaba él. Decía, anda, 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 tira para adentro, que me tienes contento. Decía, hoy cómo está el ambiente, y se iba y no se metía con nadie, y él se dormía, se sumona y tal. Pero mi abuela lo decía, lo que pasara hizo que cambiara, o sea, y la bebida, o sea, él se volvió un borracho por eso que ocurrió esa noche. Algo gordo de pasaría, algo gordo de pasaría. Porque a él no le gustaba la bebida. O sea, anteriormente decía que era abstemio, o sea, no, él, ni los bares ni nada. Con lo cual, pues, este es un pequeño tema, o sea, alguna cosa que te queda. Y yo, por ejemplo, seguro que todo el mundo o sabe de alguien, o lo ha sufrido, o sabe de alguien que ha pasado un tanto de lo mismo. A lo mejor no con el mismo carácter, pero que Sí, ha no, cambiado el carácter, que le cambió el carácter, que se mi volvió abuelo, borracho. mi abuelo estuvo en un campo de concentración también, estuvo en un campo de concentración, y cuando lo metieron en el camión iban a irlos a fusilar a todos, el que había allí, que era nacional, le dijo que llevaba el camión, usted aquí no se lleva a nadie, porque aquí hay hombres buenos, hombres malos, hombres honrados y hombres trabajadores. Porque piensen diferente, no los tenemos que matar. Y mi abuelo se libró por ese hombre, que se ve que era un alto mando de los nacionales, Sí. y no lo fusiló. No lo fusiló. Y al tiempo se pudo escapar con otro que siempre me cuenta. Si nos escapemos, nos metimos en un sitio y se cogimos una gallina y con el casco y lo utilizamos de olla. Utilicemos el casco de olla y nos comimos la gallina. Robemos la gallina de en aquel tiempo, ¿no? Eso me lo Claro. contaba mi abuelo. Y es cierto que también después de la guerra, yo me acuerdo de muy pequeñito, que tenía 10 años, 11, que todavía había ese roce entre pueblos hermanos, el pueblo de al lado, que uno se de la guerra. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, ese pueblo no vayas, que estos son nacionales, no te fusilan, Yo ya sé que hoy en día no fusilan a nadie, ¿no? Pero todavía había ese dolor y todavía existe, Hay hoy Sí. en día partidos políticos que lo recuerdan, lo recuerdan, lo recuerdan y lo hacen presente, ¿no? Estamos de acuerdo que la historia está para ser recordada para que no vuelva a suceder. Estamos de acuerdo. El pueblo que no recuerda su pasado está condenado a volverlo a repetir. A repetir, sí. Pero claro, evidentemente, yo las preguntas que me hago es lo que tenemos aquí atrás, los campos de fútbol. O sea, eran campos de fusilamiento y de apresamiento, eran campos de concentración. Y mucha gente va a los estadios y no sabe la muerte, el sufrimiento, que a lo mejor incluso algún familiar suyo ha fallecido allí y no lo sabe. Y Y la lo sabe. prensa no lo explica. No explica. Y todo por el tema económico, Porque dirías a muchos equipos de fútbol, perjudicarías a muchos equipos de fútbol. Pero claro, es que hay que decirlo. El campo Real Madrid era un campo de fusilamiento y era un campo de concentración, igual que muchos campos de España, la mayoría de campos de fútbol de España, igual que los cementerios, las paredes de los cementerios eran paredes de fusilamiento. Pero no las cosas como no es mismo, ni siquiera dentro del cementerio, sino fuera. Hay que explicarlo todo esto para que no vuelva a suceder. Date cuenta, mira, por ejemplo, el muro que rodea, por ejemplo, en Valencia, en Paterna, yo he tenido la oportunidad incluso de hacer unas pruebas psicofónicas y tal, bastante interesante. Pues el muro de Paterna vio el fusilamiento de 3.800 personas. Claro. 3.800 personas o sea, tanto de Paterna como de los pueblos de alrededor, o sea, Manises. Igual que para cuellos y todo, o sea, Claro,
claro, dices, cuando un pueblo es medianamente grande, pues posiblemente las cicatrices tienen más facilidad de curarse. ¿Por qué? Porque todo queda más diluido, ¿no? O sea, la gente también marchó, se fue luego, por ejemplo, en los 60 se fueron a las Alemanias a trabajar. Es diferente, pero claro, el problema está cuando tienes o vives en un pueblo o trabajas con un pueblo de eso, de que en su momento a lo mejor tenía 1.200, como mucho, 1.200 habitantes. Siempre te dicen, Por ejemplo, este hijo nieto de aquel hijo de puta que funcionó tu padre. sí, no, pues es así. A ver, es así. Y al día de hoy te lo dicen, ¿no? O sea, con buenas palabras, pero por ejemplo, personas con las que estás tratando del ayuntamiento y te dicen, no, es que yo no, o sea, no es que quiera meterme, pero es eso, o sea, pero lo dice así, el hijo puta su abuelo, se cargó al mío. Hay este odio, hay este odio. Claro, y es complicado porque estamos hablando de que, coño, que vamos ya para los 100 años, ¿eh? Es que, ¿Sabes? Porque ya digo, en el año 2036 estaremos ya a 100 años de la guerra, ¿vale? A 100 años. Pero claro, como suelen decir, todavía se hablará, ¿eh? Todavía se claro, hablará. tanto, y no hay mal que 100 años dure, dicen. No, ya veremos. El caso es que bueno, que España, como, bueno, como Alemania y otros países, se llenaron de campos de concentración. Pero es que si miramos bien, posiblemente podríamos decir incluso que es que el ser humano es la peor enfermedad, el peor virus que ha tenido la misma humanidad. Sí, claro, evidentemente, ¿Vale? evidentemente. Si hablamos solo de ya, o sea, por ejemplo, del holocausto alemán, el holocausto judío, 5 millones. Pero es que de 5 millones los alemanes. Pero lo que no dicen, por ejemplo, los judíos y gitanos que se cargaron los de la Unión Soviética, que no se cuenta porque fueron los vencedores, ¿vale? O sea, la historia, como se suele decir, y cuando estudias en historia te dicen, la historia la escriben los vencedores, Los vencedores, siempre. ¿vale? Con lo cual, lo que han hecho los vencedores no cuenta, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que en el lado, por ejemplo, de la Unión Soviética, fueron más de 6, 7 millones entre judíos, gitanos y no afines al movimiento Correcto. comunista, ¿vale? O al estalinismo, en cierto momento, Stalin, ¿vale? El dictador. estalinismo, ¿vale? Pero, claro, estamos hablando 5 millones por un lado, 5, 6, 7 millones por otro, ya estamos hablando de 11 millones y pico, más los muertos realmente en combate y civiles y tal, de lo que es la guerra en sí. Y dices, joder, tanto que hablan, no sé si la gripe española se cargó a tanta gente, vamos, porque de la marinera, ¿vale? O sea, que es esa lacra que llevamos nosotros. Mira, además es muy llamativo cuando vas a según qué sitios y te suelen explicar, no, tal y cual. En tal sitio sí hay un antiguo campo de concentración. Vas a Belchite y todo el mundo visita Belchite, el pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, la pequeña Rusia, por ejemplo, no la Pequeña conoce. cosa, no te digo, yo que está al lado, sí. Está al Está lado, al lado. está al otro lado de la carretera, ¿vale? Recordemos que Belchite fue un ataque de republicanos contra nacionales, ¿eh? Claro, Belchite y fue luego, destruido por los republicanos, sí, sí. sí, pero menos de 8 meses después, los nacionales vuelven a conquistar el pueblo. Sí, sí, bueno, era conquista del pueblo, Hay, digo, sí, hay- sí. Fueron hay dos los dos batallas, bandos, hubieron todos los muertos que hubieron, sí, sí. hay dos Incluso batallas. el alcalde murió en la plaza del pueblo con los búhos, o sea, Sí, 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 sí. sí. Por eso te digo que bueno, pero Belchite tiene eso, la pequeña Rusia que le llaman, Era un y campo es de una concentración, sí, sí. concentración que en su momento pues tuvo pues incluso 20, 30 mil personas metidas dentro, de las cuales lo que no se sabe exactamente es, porque claro, hubo mucho movimiento, era como si fuera un campo de concentración de paso. Lo que no se sabe es cuánto es de paso hacia otros campos de concentración y cuántos se quedaron por el camino y cuántas fosas hay por ahí, ¿vale? Aquí Porque tenemos.
tenemos torturas por las dos partes. Recordemos Claro, a Miguel Hernández, el poeta del pueblo, que fue torturado y no le dejaban dormir, y cuando lo enterraron con los ojos abiertos porque sí, estuvo un montón de noches sin dormir. Fue una tortura brutal. El poeta del pueblo era Miguel Hernández, pero por ejemplo los republicanos también torturaron con las famosas checas, aquellas los checas, cajas con las nichos que checas, metía la gente dentro. Tuvieron tortura de los dos lados. Y lo que más me duele es la pérdida de cultura. sí, Porque tanto por un lado como el otro se quemaron libros, se quemaron obras de arte, se quemó conocimiento, se bibliotecas. quemó un montón de cosas y se destruyó, pero tanto por un lado como el otro. No estoy culpando a nadie, ¿eh? Por ejemplo, mira, hay un pueblo aquí cerquita que es Vespella de Gallá, que hemos ido una vez a hacer una exploración, y una de las cosas, una iglesia que fue quemada, fue quemada por los republicanos, porque ahí había muchos maquis, y fue quemada por republicanos, y en el portal fusilaron al cura. Y todavía están los impactos en la pared de esas varas. Y es una cosa que te llama mucho la atención. Que después han ido espabilados allí, han hecho círculos de brujas, runas allí dibujadas, que dices, pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? Respetemos la historia. Allí murió una persona. Da igual del bando que estuviera. Que supongo que lo matarían porque sería el chivato de los nacionales, como hacían los curas normalmente, que eran los chivatos de los nacionales. Y Sí, se tomó la venganza por su propia mano. Estamos claros, a lo mejor no, a lo mejor simplemente por ser cura le pega un 200. Pero está claro que es historia. No me parece ir a dibujar runas, ni símbolos demoníacos, ni hagan rituales satánicos allí. No, respeta la historia. Estamos hablando de historias de dolor, de sufrimiento, donde muchas familias, que seguramente aquellos que dibujan estas figuras o vandalizan estos lugares, seguramente tienen algún familiar que fue fusilado, o fue secuestrado, o fue asesinado, o fue metido a un campo de concentración. Respeta, respeta, porque es historia. Es una sí, historia que tiene que permanecer ahí para que recordemos y no nos volvamos a pegar tiros entre hermanos. Yo me imagino, mira, a mí me hizo llorar mucho, llorar cuando fui a Belchite, la frase, el poema en la puerta de la sí, iglesia, que dice, aquí ya no volverán a jugar los chavales, aquí no los volverán a jugar, zagales. no sé, los canales, y no se volverán a ver las fotos de nuestros abuelos. Mira, fue tonto, perdón. Pero me duele mucho. La persona que escribió eso, ¿con qué sentimiento lo escribió? Pues no se sabe Con exactamente, pero una simple poesía, redactó lo que pasó en el pueblo. sí. Yo me pongo a llorar cuando me he hecho esa frase. Me pongo a llorar. Sí, a ver, Hay yo me tanto impactó. sentimiento y tanto dolor, tanto dolor. Digo, es una frase de reflexión. No, me pongo a llorar, de verdad, me pongo a llorar. Porque me duele. Aparte que tengo sangre maña, tú sabes que yo tengo sangre maña. Y se pone, me duele mucho cuando veo ese tipo de frases que son de reflexión y de dolor a todo el daño que se ha hecho a un pueblo. Porque seguramente el vecino del segundo o el vecino del número uno jugaba con del número 4. Sí, Y claro. un día, sin venir a casa, se vieron con un fusil en la mano y se tuvieron que disparar uno a otro. Hay una canción que lo explica, que dice, cuando disparé el fusil, la luz desveló la figura de mi amigo que jugaba en la infancia. He matado a mi amigo. Esta Mm. canción lo explica, esta canción que es muy conocida, no voy a hacer publicidad, Hombre, pero no. es que realmente fue así. Gente que disparaba y no sabía que estaban disparando a su hermano, o a su primo, o a su abuelo, o a su padre. Y fue una España muy dolorosa. Sí, por eso Hay que digo hacer que programas como este para explicarlo, para que no vuelva a suceder. Para cuando venga uno te diga, no, no, es que tú eres esto, tienes que hacer esto. No, perdona, no, yo no voy a pegar tiros contra un vecino, contra un hermano, contra un primo. Por mucho odio que le tenga a mi vecino,
no voy a arrebatarle una vida humana a nadie. Y esto es la frase esa que me llena por dentro, esa frase que te hiela la sangre cuando la ves. Inmediatamente levantas la vista, ves la iglesia, ves el pueblo Sí, y dices, cuánto dolor, cuánto dolor. pues mira, al igual que Belchite, y es muy interesante porque todo el mundo visitamos Belchite. Y creo que hubiera quedado un poquito más al margen si no hubiera sido por la dichosa psicofonía que Carlos Bordanic en su momento grabó, ¿vale? Sí. Ha dado lugar a todo esto. Pero hay que recordar que hay otro pueblo también que tiene su castillo, tiene su historia, y que igual que Belchite, está el pueblo viejo, que está abandonado, y el pueblo nuevo que está debajo, ¿vale? Pero eso era típico de Franco. Franco, cuando se destrozaba un pueblo, lo dejaba para recordar y hacía el nuevo al lado. Lo que pasó con Rodén, yo por ejemplo tuve la oportunidad de Lo ver Rodén que pasa también, es que en Tarragona, en las terras de Ebre también, eh, y lo mismo, es lo mismo. Corbera de Ebro, por ejemplo, está Corbera de Ebro, que está acordonado, digamos, el pueblo viejo, y o sea, el pueblo nuevo está debajo, está a su alrededor, digamos. Y que no tiene nada que envidiar a Belchite, ¿eh? No tiene nada que envidiar a Belchite, porque es más o menos lo mismo, ¿eh? Destrucción, destrucción y destrucción. Ya está, a ver, básicamente, mira, en Francia, por ejemplo, en el norte de Francia, bueno, hay ciertos pueblos que incluso hoy en día están puestos para visitarlos, con sus coches y todo, bueno, sus coches ya abandonados, calcinados en su momento. Son pueblos que quedaron totalmente abandonados después de la guerra, bombardeados, han sido limpiados y entonces pues están para ser visitados con sus museos y todo. Y está como, ya digo, como Belchite, o sea, sería eh, Rodnes, por ejemplo, que está hacia el norte de París, y que son eso, está el pueblo nuevo y el pueblo para visitarlo. Que, bueno, no sé, es que no sé si eso en realidad es bueno o es malo, porque No, lo piensas. lo único que sé es que aquí no tenemos cultura, porque tanto el del Ebro como el Chile, ¿vale? Están más destruidos de lo que quedan, Sí, porque no ha habido un mantenimiento en el claro, cual conserve la historia brutal. Porque había en el Chile y en Corbera de Ebro, habían edificios enteros, sí, pero y ahora están en el suelo. Por hombre. tanto, no ha habido un mantenimiento de la memoria histórica del pueblo como tenía que haber sido. Mira, ni en la etapa, por ejemplo, hasta el año 75, digamos, en la etapa franquista, ni posteriormente, ni como memoria histórica, ni nada, ¿vale? Porque en el caso de Belchite tengo un buen conocido que es de Belchite y de vez en cuando hace, o sea, organiza visitas y tal. O sea, tiene unos buenos libros, o sea, es un historiador, una pasada sobre Belchite. Y te dice claramente que es que entre unos y otros, los unos y los otros, la casa por barrer. ¿Qué ocurre? Que los años que ha habido, que incluso él decía que en la calle mayor, o sea, lo que es la calle principal, ¿vale? Hasta los años 70 había casas que todavía había gente viviendo. Pero ¿qué pasa? Que es que el gobierno, impulsó a partir de los años 50-60 una serie de lo que le llamaban las casas baratas, ¿vale? Lo que era la Belchite Nueva. Claro, Belchite Nueva, pues es un pueblo que es todo muy cuadriculado, está todo muy Sí, puesto muy, sí, sí. Está puesto al lado. ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que todas las casas, o sea, hay una sección que todas las casas son iguales, o son casas bajas y tal historia, ¿no? Pues claro, ya a partir de los años 50-60 se empiezan a hacer estas casas nuevas y a la gente que todavía vivía en el Belchite viejo, viendo el panorama de que en realidad pues incluso habían hecho el ayuntamiento y la nueva iglesia en el Belchite nuevo, pues la gente ya empezó a dejar la casa
para, como si fueran gallinero, para el almacén, el parking, para guardar los coches y tal. Y las casas se iban derruyendo, las casas se iban cayendo. Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, en la calle Mayor, que se me saltaron las lágrimas, porque fue en un primer congreso del TCI nacional y se hacía en Belchite. Y yo hacía como 30 años prácticamente que no visitaba Belchite. Y claro, o sea, por una parte dije, mira, esta parte la han reconstruido, lo que era el arco de Sí, entrada. el arco y lo que era ahí, sí. Belchite Viejo tenía en realidad 4 arcos, ¿vale? Tenía 4 entradas, digamos. A uno donde estaba la cruz, el otro al final al lado del convento, Eso otro es. estaba en la calle Mayor y el En la otro calle estaba Mayor, para aquí, donde están los lo que coches. estaba el banco, el banco y la casa de Sí, sí, la, sí, sí, la sí, casa de sí. la Domi, pues en ese lateral había otra, la 4ª entrada. Era como una cruz, o sea, era un pueblo a 4 Sí, sí, cruces, sí, sí. ¿vale? Era lo bueno de atrás, exactamente. Sí, sí. Entonces, que la puerta de atrás todavía se ve. Pero el caso es que, claro, yo cuando vi eso, sí que la habían reconstruido, vale. Vi la calle Mayor limpia, con la acera y tal, dije, bien. Pero me dijo el compañero, dice, el problema de todo esto es que no se está cuidando. Y se está avisando de que ya, de esta misma calle hay varias casas que estructuralmente están muy dañadas y no el ayuntamiento ni siquiera contesta. Bueno, estuvimos ahí unos días. Al cabo de 15 días me manda un mensaje, me manda una foto, me dice, ¿te acuerdas que hablábamos de la casa esta? Le digo, sí, sí, me manda la foto. La casa entera se vino abajo. El ayuntamiento lo que ha hecho es limpiar, digamos, la parte de los escombros que dan a la calle. Han saneado un poquito con una pared que ha quedado de la casa, con un balcón, y el resto, la escombrera la ha escondido por detrás Lo metió dentro con las vigas, sí. y ya Sí. está, la escombrera, Tanto ¿vale? por ejemplo, en Corbera del Ebro hay 4 o 5 casas que se mantienen y ves que tanto las van limpiando y hay una de ellas muy curiosa, muy curiosa. Yo tuve una psicofonía allí, una posible psicofonía, que yo escuchaba un burro con voz incorpórea, un burro, digo, pero aquí no vive nadie. Y me asomé a una de las casas, que era un agujero así pequeñito, y ahí no había nada, ahí no había nada. Y lo grabé y se oía una voz de un burro. Y adentro había los carros todavía cargados de aquella época del bombardeo, todavía los carros de madera con todo, y era Claro. como viajar en el tiempo, o sea, aquello estaba intacto desde el día que lo abandonaron. Y a mí me llamó mucho la atención, en cambio, en Belchite tú esto no lo ves, lo único que ves son los coches, y ahora de los coches, porque ahora hay que pagar, lo han convertido en un espectáculo, han hecho Sí, un museo ahí donde está el cañón, y es un espectáculo, tienes que pagar y tienes que ir por donde te dicen ellos, sí, y claro. hay un chiste que no te dejan visitar. Yo tuve la suerte de poder entrar porque me colé sin darme cuenta, la verdad. Llamé a turismo de Belchite y digo, oye, que estoy dentro, y me he dado cuenta que caminando por el huerto me he metido dentro. Digo, más que nada, pues a la policía que sepáis que estoy aquí grabando. No, no pasa nada, gracias por avisarnos, tienes el permiso, haz lo que quieras, haz lo que quieras, ya sabiendo no pasa nada. Y el patronato de turismo me dio permiso para meterme más dentro de Chile y grabar. Luego les mandé el vídeo, les mandé todo. Y yo me prometí una cosa, Juan Carlos, que no la voy a cumplir, pero llevo ya 8 años y no he vuelto a Chile. Me prometí no volver a Chile porque no sé si es que a lo mejor la historia tuve algún familiar allí o lo que fuera, pero la sensación que tuve yo allí es que era inexplicable. Hay un programa de radio cuando estuve haciendo el programa en el Centro de Barcelona, con Frank Hernández, en la Torre de Babel, en el cual yo me puse a llorar explicando lo que había sucedido allí. En la misma radio. Me puse a Sí, sí, no, es llorar. que es así.
y me prometí que yo no quería sentir tanto dolor como había sentido allí. El día que fui a Belchite a grabar fue uno de los peores días de mi vida. Sentimentalmente, es como si me hubiera arrancado un trozo de mi alma. Y mira que he ido a sitios como Corbera, he ido a muchos sitios donde la guerra ha sacudido en las trincheras Sí, sí, claro. del Delta, que son sitios que han habido, porque en el Delta fue brutal la matanza que hubo en el Delta. Y en cambio estaba en las trincheras, en las montañas allí. He estado donde se inició la batalla del Ebro, ahí en el castillo. He estado en el río y no sentí tanto dolor, Ya, tanto no. como sentí en Belchite. Es como si algo me hubiera arrancado de dentro el alma. Y es que estaba grabando y me quedé allí. Estuve 3 horas solo, sin nadie. Yo y mi cámara, 3 horas yo solo. Y no era autosugestión, no era autosugestión, era dolor. Porque tú puedes tener autosugestión, no sé, a ver si me va a aparecer alguien por ahí, voy a ver algo, voy a Sí, escuchar no, un eso es ruido. otra historia. Sí. No, 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 no. Era dolor, lágrimas. Hubo tomas que las tuve que repetir hasta 20 veces. Creo que te pones delante el micrófono. Las tuve que repetir hasta 20 veces porque no podía parar de llorar. Era un dolor tan intenso. Sí, es lo que tiene, sí. No Pues, sé. mira, Llámalo energías, llámalo casualidad, no lo llámalo. sé, No lo sé. pero, Pero hay algo ahí en Belchite, hay algo en Belchite que te arranca el alma. Te arranca el mira, alma. Yo he estado en muchos sitios, peor es que Belchite, por ejemplo, en el Pont de Goi murieron 5.000 personas en la batalla del francés. Yo estaba allí y no he sentido este dolor. No lo he sentido. Pero allí fue un dolor terrible. mira, Ya te digo, como si me hubieran arrancado el alma, Carlos. Y me prometí no volver, ¿eh? mira, yo por No lo voy a ejemplo, cumplir, pero lo prometí. mira, cuando estuve, ya digo, en Belchite, cuando estuvimos en la pequeña Rusia, y te lo digo de verdad, pues me dejó bastante frío en relación a lo que había sentido, incluso en los lavaderos de Belchite, que están fuera de la ciudad, que son los lavaderos que Sí, hay por está fuera, sí. donde están los lavaderos, ya digo. Pues la pequeña Rusia me dejó bastante frío. Pero en los Pirineos, en la zona de la Val de Cardós, Pues, si uno va, la Val de Cardós, pues si uno va 5 o 10, 5 o 7 kilómetros montaña arriba, ¿vale? Que hay ahora han montado unas pistas de esquí de fondo y tal. En su momento era todo virgen, bueno, una maravilla de aquellas montañas. Un camping que hay y hay una presa. Es llamativa porque la presa está hecha, es de la época franquista, o sea, hecha en roca y, o sea, una presa. Hablando y tal, y al lado hay una construcción, unos barracones. Y esos barracones tienen, o sea, en su momento pues estaba vallado todo a su alrededor. Yo cuando fui ya no estaban las vallas, ya se habían llevado todo. Es más, habían dejado el barracón vacío porque habían quitado hasta los tejados y todo. Pero me llamó mucho más la atención el ver y sentir, porque estaba todo lleno de zapatos, esas botas de trabajo de los años 30, medio raídas ya del trabajo sobre todo, y era porque eran los barracones, eso era un campo de concentración de trabajo, ¿vale? Para fabricar, para construir las presas, las primeras presas que se estaban haciendo allí arriba. Esta presa en concreto que nunca se utilizó, ¿vale? Es una presa que el ayuntamiento de Ribera, de Cardós, de vez en cuando, o sea, tienen acordado, van arriba, hay las esclusas, que son manuales, y claro, tienen que ir haciendo con las esclusas, tienen que ir abriendo, cerrando, o sea, para que no se oxide, no se quede trabado. Claro, porque la presa pues tiene sus esclusas y tienen que estar funcionales. Ayer precisamente
Bueno, lo he sacado de una medium, amiga, que vamos a colaborar, que estuvo en semana pasada en Cardó, grabando programas turísticos en una casa que se habían asesinado a dos niños por su propio padre. Vale. ¿Vale? Y bueno, luego sacamos hoy en el programa. Gente, hoy estamos a día 18, ¿eh? Lo que Por lo pasa es que menos. el programa está grabado, que saldrá el sábado día 22. Pero bueno, creo que lo hemos sacado el día 18 Sí, y bueno. hablaré. ¿Vale? El caso es que, bueno, pues he sentido mucho más en esos barracones que no en la pequeña Rusia, ¿vale? Me venían muchas más emociones y historias, imágenes y tal, ¿no? Y es que esos barracones no solo era para la presa esta, sino que se construyó lo que es bueno, el salto de agua, que le llaman el salto de agua más antiguo que hay en los Pirineos, que es un salto de agua que termina en una central hidroeléctrica, ¿vale? Pues que también fue construido por los mismos hombres que estaban en esos barracones. O sea, trabajo por libertad, ¿no? O sea, eres por condena. O sea, es trabajar y cumplir la condena. ¿La condena de qué? Bueno, pues claro, unos y otros, cada uno hicieron sus barbaridades, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues es eso, la condena de ser rojo o la condena de haber estado en un bando que ellos dicen equivocado. Bueno, el equivocado siempre es el bando que pierde, al fin y al cabo. Pero habría que verlo de otra manera. El caso es que he tenido la oportunidad de visitar algún tipo de campo de concentración sí, y la verdad es que en el que menos la pequeña Rusia. A lo mejor no estaba tan puesto, o era porque era de día, no estaba tan. En otros, por ejemplo, he tenido más oportunidad y más sensaciones. Bueno, pues eso que básicamente en una guerra ningún bando se libra, para mí, ¿vale? O sea, digamos que es el máximo error del ser humano, ¿no? O sea, cuando se ha perdido la noción de sentarte a hablar, de conversar, de llegar a esos límites. Espero que por lo menos aprendamos de esa lección. En ese aspecto, por ejemplo, pues ahora que está otra vez removiendo un poquito, otra vez, que claro, están con la cabezonería de borrar totalmente el franquismo. Y creo, en cierta manera, que es un error, porque eso es memoria histórica también. Todo, hay que recordarlo todo, O el todo va a pasar. sea, lo Lo bueno, siento, lo bueno y lo malo de los dos bandos, hay que claro, recordarlo todo, lo bueno y lo malo de los claro, dos bandos. Ni unos, joder, ni unos fueron tan buenos, ni otros fueron tan malos, ni otros fueron tan malos. Los dos estamos de acuerdo que unos defendían lo que se había votado ¿vale? por las urnas y los otros hicieron un levantamiento de armas contra el Estado de la República. Estamos de acuerdo, hasta ahí podemos estar de ¿Vale? acuerdo que fue el Sí, pueblo el que inició la República y después hubo un golpe de Estado por los militares, ya por está. la Iglesia y por Cristo Rey, que los tres eran antimonárquicos y se unieron para ayudar al rey, que después Sí, no fue rey otra vez. ¿Vale? Eso estamos de acuerdo. Pero lo que sí que es cierto es que en los campos de concentración que han habido, es lo que he dicho yo antes, la gente va a los estadios de fútbol sin saber lo que ha pasado allí, o la gente que va a la playa, esa playa de la playa, donde se moría la gente ahí de hambre, de sed, que les decían, no nos deben ser beber agua salada. Y se bebían el agua de la playa. Y se morían ahí de hidratación y los dejaban pudrirse ahí en la arena. La cantidad de restos humanos que hay todavía en esa playa, no me acuerdo dónde era, en las Baleares, no me acuerdo dónde era, pero, pero realmente la gente cuando se va a bañar sabe que está poniendo la toalla encima de restos de muertos. de un osario, sí, en realidad es un osario. No lo saben, no lo No, saben, no lo saben. Y eso hay que explicarlo, hay mira, que explicarlo.
Por ejemplo, poca gente sabe, en Módena, donde está el famoso el hotel fantasma, ¿no? El hotel de la habitación en Sí, concreto, sí, 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 sí. ¿vale? Pues yo siempre digo, lo más interesante en realidad no es la visita a una habitación que ni siquiera es la habitación original, ¿vale? Para mí, en realidad es porque es un castillo. En realidad el hotel está sobre o sea, es un castillo reconstruido. Para mí, en realidad, es el muro que da a una parte del pueblo, que son aproximadamente unos 37-38 metros de caída, ¿vale? En el que durante la primera semana del alzamiento, ¿vale? Digamos, las fuerzas populares se cargaron a la mitad del pueblo tirándolos, o sea, los tiraban desde el muro. Desde el balcón, sí, sí, desde el balcón, sí, sí. ¿Vale? Para que se despeñaran. Y luego abajo, entonces había uno que los remataba, ¿vale? Y entonces, además, lo explican de tal manera que dicen, la estanquera también la cogen y la tiran, pero no porque estuviera por temas políticos, sino porque resulta que uno de los cabecillas, digamos, en ese momento, quería quedarse con el negocio anteriormente a la guerra, pero ella no le había vendido el negocio. Pues aprovechando y tal, ¿no? Pues para mí es más importante el hecho de producirse ese fenómeno en el muro, en la muralla, que no el hecho de una habitación que visita a la gente y que diga, que hace el paripeno, como diciendo, ay, sí, porque he oído, he grabado, pero si ni siquiera es la Pero habitación original. eso pasa en muchos sitios. En Cardona, en el castillo de Cardona también hay una Perdona, habitación. no, es Cardona, Cardona. Cardona, claro, Cardona. Es que me sonaba la historia, digo, no, no, tiene que ser No, Cardona. no, Cardona, es Cardona. Sí, sí, correcto, por eso. He dicho Luego Odena. tienes, por ejemplo, el hotel de Zaragoza, donde hubo el atentado por ETA, por ETA o el Sí, Chapo, que había Franco. También hay una habitación que se dice que se escuchan cosas. De hoteles, de cosas, hay miles de historias de este tipo. bueno, a Todo. ver, en el hotel este de Zaragoza, ¿vale? Que ahora es de una otra cadena de hoteles. Está totalmente. Antes era Agustina. La Agustina de Aragón, pero ahora es un Eurostar de estos, Sí, sí, sí. super mega guay y tal. Bueno, lo han reconstruido totalmente, está totalmente reformado y tal. Pero sé de personas, compañeros investigadores, que han estado en la planta en concreto, la que parece ser que está la habitación donde murieron las personas en cuestión y tal. Y lo que sí que dicen es que hoy por hoy, aunque está prohibido fumar y tal, que hay veces que se huele a humo. Pero claro, yo les digo, bueno, claro, habéis ido voluntariamente. O sea, habéis pedido una habitación en esa planta en concreto. Digo, ya hay un aporte psicológico de que hayáis sufrido un aporte que no es real, ¿vale? O sea, vuestros sentidos os han engañado, o sea, pueden engañar. Creen que no, pero digo, a falta de, por ejemplo, de que con vuestros aparatos no habéis detectado nada anormal, anómalo ni nada, digo, pues. Por eso es psicológico. Eso me Pues pasó claro, a mí me pasó esto en los alfaques. claro, por ejemplo. Los alfaques yo había quemado y tenía esa sensación. Y luego, analizándome, digo, no, ni huele a quemado, ni tengo ninguna sensación. Es la Claro, gente que sabes ya lo que ha pasado. Por eso es muy importante cuando se va a analizar con una medium que no sepa nunca, nunca lo claro, que ha ¿de qué pasado. va? Claro, claro, eso es esencial. A ver, yo lo que ocurre es eso, porque estamos, el tema hoy es de los campos de concentración en relación a los estadios de fútbol. Pues es que, a ver, si no, si lo habitual, si el pueblo no tenía un castillo, porque habitualmente era el castillo el que utilizaban como campo de concentración, el pueblo en cuestión cogía el campo de fútbol, Sí, sí. ¿vale? Y se sabe perfectamente que camiones y camiones salían del de los campos de concentración directamente a los cementerios, porque
en lo posible no fusilaban en los campos de fútbol si estaban relativamente cerca del pueblo, por posibles problemas. En Chamartín sí, ¿eh? No porque era Madrid, sí, ¿eh? Sí, No aquí, porque sí. fusilaron gente, ¿eh? Sí, no, pero claro, el estadio del Madrid, digamos, si miramos bien el mapa, el estadio en ese momento estaba un poquito a las afueras de... Sí, Era claro. una costumbre. Los estadios deportivos es como lo de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, hoy está en el corazón de una parte de Madrid, está en el corazón, pero en su momento era un pedazo de descampado. Y ahí estaba la Plaza de Toros de las Ventas, Sí, ¿vale? sí. Entonces, ¿qué Y ocurre? allí en Manolete también mató mucha gente, ¿eh? Sí, Eso no lo dice la gente. En Manolete también mató mucha gente. sí, tanto, Por el ¿vale? choque. Sí, no, a ver, es que ya digo, que todos estos estadios, lugares así de cerrados, o sea, recintos que podían ser controlados, ya fueran murallas, ya fueran muros, ya fueran tabiques o lo que fuera, pues eran el modo sencillo de coger, bueno, a gente, y eso es duro, pero es que es así. Al fin y al cabo, era para coger a gente de la cual el 90% se la iban a cargar, Sí. ¿vale? Y como tú has dicho antes, o sea, a lo mejor había un 10% que es el famoso dicho, más vale caer en gracia que ser gracioso, que por lo que fuera, pues, o porque consideraban o tenían amistades con suficientemente de alto rango con el O no, bando en o no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, simplemente. y ya está, ¿vale? Y entonces, pues, de una manera o de otra se salvaban al último momento. Pero, por ejemplo, creo que había una foto. Sí, por ejemplo, mira, ves, tengo por la lástima. Hay un campo de concentración, una plaza de toros llena de gente, pero todo, o sea, llena, ¿eh? Y ves y dices, va, mira, pues no. La foto en realidad es toda la gente que llena, incluso el foso, o sea, el coso, lleno de gente. Las gradas, todo. Pues todos son prisioneros. Y son en cuestión una plaza de toros, no diré el pueblo, en el que tú imagínate la de miles de personas sí, 3.000, 4.000 personas que puede haber en esa plaza de toros que terminan fusiladas, al fin y al cabo, por unidades, ¿no? Ya digo, yo cuando hablábamos ahí en Paterna y decían que es que pasaban los camiones que venían en grupos, los cogían y venían los camiones, los bajaban de 30 a 40 personas por camión, venga, para abajo. O sea, los bajaban, venga, para el muro, pom, 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 y el camión ni siquiera se paraba, el camión se largaba. Y ya digo, eso se cargaron 3.800 personas aproximadamente, de uno y otro bando. Pero ¿qué ocurre eso? Bueno, sí, es algo muy duro, porque al día de hoy, ya digo, cuesta, no sé las generaciones que harán falta, ¿eh? No sé, o sea, no creo que llegue el centenario y la cosa cambie para sobre todo pequeños pueblos. Pequeños pueblos. Eso de que nos han vendido muchas veces mira, de tal pueblo, dos ancianos, dos yayos que estaban en bandos diferentes, que se dan la mano y se ponen a tomarse un algo y jugar al tute. ¿Qué va? Y digo, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo porque, a ver, primeramente que son supervivientes. Uno ha querido pelar al otro, o sea, claramente, y el otro al uno. Y la rencilla es la rencilla. Mira, Y, tengo un artículo que habla hablando de la playa. Dice, la Siberia mallorquina, el campo de concentración franquista donde ni los mismos guardias podían resistir el dolor y el olor a muerte, dejando a los prisioneros pudrirse en la arena. sí, ya sabes, sí, Era- tal cual. Por eso digo que España está llena,
está llena de... Y eh, cualquier cosa que escape lo ves. aquí ocurre, aquí por ejemplo, en el pueblo, yo cuando llegué, que era un pueblo, ya, o sea, cuando llegué hace 20 y algo años, que había 3.800 habitantes, que eran los habitantes de toda la vida, y yo sé que porque me decían, porque este ha matado a tal, y digo, ¿cómo que lo ha matado? No, bueno, es que su abuelo tal y cual. Sí, porque se lo llevaron y este fulanito y tal, se llevaron y tal y nunca han dicho dónde lo dejaron. ¿Vale? O sea, historias, ¿no? Historias que hablaríamos, llevamos una hora y hablaríamos 40 horas y no acabaríamos el debate. No, no, Claro. porque ya no vale Pero la esto lo pena. dejo aquí porque es un debate de sangre, sudor, dolor y lágrimas que nos llevaría tan profundo, nos haría tanto daño emocionalmente si Sí, contáramos ciertas cosas que nos no, hundiría en la más mísera de la estupidez humana. sí, La pero guerra civil española, como muchas otras guerras, son guerras producidas por los poderes económicos e intereses políticos y al final quien muere son los pobres. Quien muere sí, son los claro. pobres. También mueren algún rico, también mueren algún rico, pero normalmente quien muere siempre en una guerra es la clase media o la clase baja. Y muchas veces las guerras son para reconstruir, para quitar habitantes del medio, para quitar población. Lo mismo que hoy en día se usan otro tipo de guerras, como la tecnológica, como el COVID, fue Sí, una guerra tecnológica. Y eso da mucha grima, porque que la misma humanidad mate a un ser igual por ideas o convicciones políticas, es que somos la peor especie del planeta. Porque el único animal que crea guerras entre clanes, son los primates y el ser humano. es Y otro vienen del primate. mismo sitio. Los primates y el ser humano. Yo lo digo para que la gente lo entienda. Los chimpancés y el ser humano crean guerras territoriales. Y entre Sí, clanes se matan y usan palos y usan piedras. Y nosotros usamos armas, esa es la única diferencia. Pero bueno, en el su resto de momento también. animales, el resto de animales solamente mata para sobrevivir. Y tenemos que aprender mucho de los animales, porque matan por sobrevivir. Siempre hay un caso excepcional, ¿no? Pero es que la guerra civil, como he dicho antes al principio, fue una barbarie donde un padre disparaba a un hijo, donde un hijo disparaba a su abuelo, donde el vecino que jugaba Samus de toda la vida acababas pegándole un tiro en la cabeza. Y encima, era amigo de tu infancia y le acababas cogiendo odio. Sí, Y luego perdón, después de muchos años, a padres, nietos y bisabuelos y bisnietos que no tenían nada que ver ni tienen nada que ver con esa batalla y con esa guerra, que ni siquiera habían nacido. Pero el odio es tal que traspasa el origen de las generaciones y sigue recordando este dolor de ese bisabuelo o abuelo que mató tu vecino o el abuelo de tu vecino en la guerra y crea enfrentamientos a día de hoy, casi a 100 años vista, a 90 y pico de años, todavía crea enfrentamientos entre familias y pueblos. No hay que borrar la historia está para recordarla, precisamente por eso, para que no vuelva a suceder, sí. pero sí que hay que echar un manto encima y no discriminar a unos y otros, porque tanto unos como otros mataron. Estamos de acuerdo, como he dicho, que unos se defendían y los otros hicieron un golpe de Estado. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero realmente simplemente fue muerte y destrucción. Y eso es lo único que hay que recordar para que no vuelva a pasar. Lo que pasó en esta guerra injusta en nuestro país. Lo dejamos aquí y Lo nos vemos la dejamos. semana que viene. Como siempre, gracias por estar aquí
y por ilustrarnos y estar con nosotros. Y ustedes ya saben, siempre aquí en Periodismo de Investigación tocamos temas interesantes como hoy la Guerra Civil Española, los campos de concentración. Ya saben ustedes, cuando vayan al campo Real Madrid, acuérdense que ahí se fusiló gente. Es broma. Nos vemos la semana que viene, amigos. Hasta luego, Juan Carlos. Muy buenas noches.